Diría quizá estremecedor escuchar este relato de primera persona. Probablemente hay que colocarse aquí, todo esto se ve en los telediarios, aparece alguna noticia, alguna filmación, pero creo que pocas veces se puede leer reportajes, pero es muy importante llegar al sentimiento de cómo se está viviendo la epidemia, donde allí realmente está golpeando, que es en África Occidental. Aquí nosotros, evidentemente, somos unos privilegiados, no hay la más mínima duda en este sentido, y la situación empezó a complicarse, por decirlo de alguna manera, y es así, y las cosas son como son, en el momento en que se llegó al convencimiento de que esta epidemia en África podía afectar también a los países fuera de África, y básicamente a partir de los primeros casos repatriados en España y en otros países del mundo, y más aún, especialmente para los centros sanitarios, cuando se produjeron los primeros casos secundarios de los contagios de dos enfermeras en Estados Unidos y del auxiliar Teresa Romero en Madrid. A partir de ese momento, lo que era la percepción del riesgo, la situación de nuestra sociedad, esto es una cosa que está pasando muy lejos de aquí, se convirtió en una cosa que puede pasar aquí, evidentemente mucho más lejos de la realidad, es decir, ni de cerca nos podemos pensar como se acaba de describir lo que es la dificultad de enfrentarse a esta epidemia con estos medios, y aquí afortunadamente pues la idea era que esto no nos pase. Es decir, nuestra idea principal como sistema sanitario, aceptando que somos unos privilegiados en este sentido y que nuestro sistema sanitario público tiene que tener capacidad de responder frente a estas posibles situaciones, pues se intentó de alguna manera adecuar la respuesta a base de preparar dentro de lo posible, porque no estábamos preparados y seguimos estando todavía lejos de lo que sería una preparación excelente. Se ha mejorado mucho, pero todavía hay muchas cosas que se pueden mejorar, y diferentes países empezaron a recibir pacientes fundamentalmente repatriados, y como se comentaba, la gran diferencia es que, excepto algunos casos muy concretos, en concreto los dos misioneros repatriados aquí a España, la mayoría son pacientes de mediana edad, relativamente sanos, que de forma relativamente rápida, en las fases a ser posible iniciales de enfermedad, unos quizá un poco más tarde, otros habitualmente más temprano, han tenido la suerte de poder ser repatriados a hospitales de alto nivel, donde los cuidados básicos que aquí se comentaban pues se multiplican por 100, y hay unidades de cuidados intensivos, hay capacidad de colocar vías para hidratar a los pacientes. Si el riñón falla, algo hemos aprendido es a ser cada vez más agresivos en el tratamiento, es decir, no simplemente observar cómo evolucionan, sino intentar hacer cosas para restablecer algunos de los fracasos debido a la gran deshidratación, al fallo de los riñones, de pulmones, etcétera. Se ha intentado que estos pacientes tiraran adelante, y con estos cuidados, dejando aparte diferentes medicamentos que pueden haber ayudado o no, diferentes sueros que pueden haber ayudado o no, diferentes transfusiones o esto que pueden haber ayudado o no, la realidad es que simplemente dándole unos cuidados intermedios o medios, o incluso en algunos casos intensivos, la mortalidad de todas estas personas que han sido repatriadas es mucho más baja. Aproximadamente estaríamos alrededor de unos 30 casos repatriados o importados fuera de África, y la mortalidad apenas llega al 15-20%, es decir, es muchísimo menor que la observada en África, claramente. A partir de aquí, ¿qué hemos aprendido más? Pues un poco esta sensación del riesgo, esta sensación de peligro. Es difícil a veces objetivar, pero nuestra sociedad tiene, básicamente nosotros que nos dedicamos, todos los que estamos aquí más o menos a esto, tenemos siempre la idea de que la percepción que la sociedad tiene es de un peligro o de una amenaza, como puede ser la enfermedad por el virus Ebola, es función de dos cosas: del peligro más o menos real, de que nosotros sepamos que esto es un microorganismo que puede contagiar, cómo se contagia, cuál es el riesgo, qué medidas de protección hay que adoptar. Todo esto lo podemos explicar y se puede entender. Y después hay un segundo componente de esta percepción, que es el grado de indignación o temor que tiene la sociedad. Entonces, si se percibe esto como no se han hecho las cosas bien, ha habido un contagio, los protocolos han fallado, hay agujeros en la información, o las noticias nos bombardean cada día de forma continuada con este tipo de información, el nivel de percepción de riesgo de la población puede ser más alto, y esto hay que intentar gestionarlo. Yo simplemente comentarles que en los hospitales españoles, supongo que lo han visto, hay unos 7 hospitales en España designados como hipotéticos centros para recibir pacientes
casos en estudio que denominamos cuando todavía no sabemos si tienen la enfermedad o no, que afortunadamente la inmensa mayoría han sido negativos, y únicamente los 3 casos positivos de los 2 misioneros repatriados más el contagio en el auxiliar sanitario. En todos los hospitales se vivió esta situación con también temor y miedo, es decir, la gente consideró que debíamos prepararnos mejor de lo que estábamos. Además, siempre decimos lo mismo, nos tuvimos que preparar mientras todavía tenemos la amenaza de que pueden enviar pacientes, es decir, no es aquello de que paren, estoy 2 meses preparándome y luego me los envían. Hemos de estar constantemente preparados. Y esto ha mejorado razonablemente porque la gente se ha entrenado mejor, han hecho mucha más formación y con toda la tecnología de la que somos capaces, que es mucha, hoy en día, digamos, podemos ofrecer afortunadamente a la mayoría de pacientes, los escasos pacientes que puedan ser repatriados, generalmente médicos o personal sanitario del propio país que se han infectado o tienen riesgo de infección, les podemos ofrecer una mejor esperanza claramente y una mayor probabilidad de vida. Lo triste es que esto es para muy pocos, pero es la realidad. Es decir, probablemente muchos de estos esfuerzos se hubieran invertido mucho mejor antes en intentar fortalecer los sistemas sanitarios y las capacidades de diagnóstico y de tratamiento, como ha comentado la doctora Pou, claramente sobre el terreno. Pero es lo que ha sucedido. La noticia estalla, pasan meses y finalmente llega aquí, y aquí ahora se habrán fijado, ya no hay noticias. Es decir, desde que la auxiliar Teresa Romero afortunadamente sobrevivió y salió del hospital, pues, y en Estados Unidos lo mismo, no se crean que es un fenómeno local, desde que las 2 enfermeras sobrevivieron y están bien, pues el nivel de noticias, tanto oficiales en los medios como en la red, ha caído de forma espectacular. Es decir, ya no se habla, afortunadamente la situación es mejor ahora en África, pero se sigue, ha desaparecido, digamos, en gran parte de la opinión pública, lo cual nos retrotrae al inicio de la epidemia. No es nuestro problema, es un problema de una localización que ahora quizá la tenemos un poco más vista, pero seguimos pensando que mientras no nos afecte, pues vamos haciendo y poca cosa más.